una vez más con todos ustedes para seguir hablando sobre estas grandes mujeres de la Biblia. A pesar de que en este tema tercero hablemos de una mujer, Agar, que es esclava. Agar, la esclava. La esclava Agar, una mujer de fe. Podríamos resumir lo que vamos a decir en este podcast, que Dios escucha el clamor de la mujer oprimida por un sistema patriarcal, buscando así la lucha justa por la libertad de la mujer de fe. Cuando nos referimos a Agar, podemos hablar de la Agar de ayer y la Agar de hoy. Hay dos textos en la Biblia, sacados los dos del libro del Génesis, pertenecientes a tradiciones distintas, transmitidas en el libro del Génesis, capítulo 16, 1 a 14, y el Génesis 21, 8 a 21. Les invito a leer estos textos hermosos, donde van a descubrir una mujer que lucha por su identidad, una mujer que lucha por la vida, una mujer que lucha por la libertad. La realidad sociocultural y religiosa que se manifiesta en estos textos es una realidad donde emerge el aspecto de la dominación patriarcal, pero a la vez asumido también socialmente, culturalmente, religiosamente. Es un texto o dos textos donde el valor de la vida humana por encima de la dignidad personal y el valor de la comunión en la relación se van a manifestar en una mujer que es esclava, pero que no por eso deja de caminar, de luchar y de buscar la vida y la dignidad. Aparece el tema de la esterilidad como una maldición divina que siempre se atribuye a la mujer. Así se apaga aquel proyecto original de unidad que nos relataba el texto de Eva. Una unidad de personas en el don recíproco. Ahora aparecen unas personas en lucha las unas con las otras, por medio de un hombre y en este caso de dos mujeres. La mujer que queda sin principio de autonomía, jurídicamente hablando, claro está, y eso es lo que ocurre en la sociedad patriarcal. Sus derechos dependen del varón. Los derechos de la mujer, entonces, cuando se escribe este relato, dependían del varón, dependían del padre, o del marido, o del hijo, o del cuñado. En este caso, la mujer Agar. Casi una mujer en la que más desgracia no cabe imaginar. Una mujer que es pobre, una mujer que es extranjera y una mujer que es esclava. En aquellos tiempos una mujer podía ser esclava por tres motivos fundamentales. Era esclava porque vendida por la familia para saldar una deuda de la familia. La misma Biblia nos habla de este tipo de esclavitud en el libro del Éxodo 21, el profeta Nehemías 5 o Deuteronomio 15. Se podía ser esclava también por la distribución de un botín de guerra, libro de los Jueces, capítulo 5, 28 a 30, o se podía ser esclava por una extremada pobreza, donde la mujer se vendía a sí misma como esclava para la propia sobrevivencia. Posiblemente pudiese ser que este es el caso de Agar. Otro tema que surge de estos textos es que según la legislación de entonces, en caso de esterilidad de la mujer, la esclava le puede engendrar un hijo a la mujer legal, no es un hijo para la esclava. Y así tenemos esta historia de Agar, en su contexto sociocultural religioso. Una historia contada en dos tradiciones, cuyas citas, cuyos textos ya he citado, del libro del Génesis. Vamos a la primera, Génesis 16, 1 a 14, donde aparece la rebelión de Agar
y la huida hacia el desierto de esta misma por los malos tratos de Sara. En esta experiencia en el desierto, Dios le sale al encuentro a Agar, que lo invoca en su dolor. La invocación es la que hace Agar, es El Roí. Y esto significa el Dios que me ve. Cuando uno piensa en esta invocación, siempre refiriéndose a la Biblia, pero es un periodo posterior, se recuerda, y esa es la fe que ha hecho seguramente escribir este relato a la luz de esa fe, se recuerda en el momento en que Dios revela su nombre a Moisés, porque vio el clamor de su pueblo. Es el Dios que vio el clamor de su pueblo. Aquí Agar aparece como aquella que clama a Dios y Dios que la ve. He visto al Dios que me ve, también ve su clamor. Y así está la expresión, no he visto aquí al que me ve. A Dios que ve su situación y también su anhelo. La causa del conflicto en el otro relato del libro del Génesis se traslada a los hijos, en referencia a la herencia de Isaac y de Ismael. Dios escuchó también el clamor de Agar. Los dos son expulsados al desierto, Agar con su hijo Ismael, al desierto de Berseba, sin más provisión que pan y agua. Y en el extremo de la necesidad, pueden leer ustedes mismos y verificar la historia, al borde de la desesperación, esperando la muerte, de nuevo Dios sale al encuentro escuchando la voz de Agar. A la voz de Dios abre los ojos y ve un pozo, y se levanta, salvando también así a su hijo. ¿Quién no piensa en el pozo al que la samaritana va en busca de agua y ese encuentro con Jesús que le va a dar el agua viva? Aquí también la esclava Agar va a recibir esa agua viva del pozo, que es la misma vida de Dios que va a salvarla a ella y también a su hijo. Tenemos aquí a Agar, que es la mujer pobre, esclava, extranjera, fugitiva y expulsada. Más representación de la opresión injusta es casi imposible. Sin embargo, Agar ha gozado de la experiencia de los más grandes líderes del pueblo de Israel, y esto lo subrayo. Una mujer que está viviendo una opresión que casi pensar más grande opresión es imposible, vive la más grande experiencia de los personajes más importantes del pueblo de Israel. ¿Cuál es esta experiencia? La teofanía de Dios. Dios se le manifiesta. Dios se pone al lado de la mujer que lucha por la sobrevivencia, que lucha por la dignidad, que lucha por la libertad. Es una mujer de fe que no desfallece porque ha visto al Dios que la ve, porque ha visto al Dios que se le manifiesta dándole vida. ¿Cómo entender esta revelación de Dios en una historia humana tan llena de error, tan llena de pecado, tan llena de realidades socioculturales y religiosas, que hoy podríamos considerar y preguntar cómo es posible que Dios pueda aceptar una legislación tan injusta que provoca tanta injusticia y tanto dolor? Y es ahí que nosotros, en esta historia de error y pecado de Abraham y Sara, descubrimos a esa palabra de Dios en una palabra humana. Es la historia humana salvada, la historia de la salvación. Y esas son las preguntas que surgen desde la humanidad de esta palabra. ¿Acaso es Dios el que quiere la esclavitud? Eso pareciera por las leyes que ellos no hacen sino que cumplir. ¿Acaso la historia no tira al traste el ideal del patriarca Abraham con esta narración? San Pablo va a comparar este texto también diciendo que nosotros no somos hijos de la esclava, que representa la ley, sino de la mujer libre, que da origen al pueblo de Dios, que representa la gracia de Cristo. Como palabra de Dios, ¿cuál es el mensaje hoy para cada uno de nosotros, para las mujeres y también para los hombres?
Y podíamos subrayar una vez más qué es lo que significa cuando nosotros decimos, o significamos cuando nosotros decimos, que es palabra de Dios. En primer lugar, decimos que las costumbres humanas, culturales, sociales, patriarcales, están también presentes en esa palabra de Dios en su realidad humana. Esa es la historia del pecado y el límite humano, que está también presente en la Biblia. Y afirmar con grandes letras con el Concilio Vaticano II que es palabra de Dios en una palabra humana. Pero como palabra de Dios, nosotros estamos llamados a descubrir la revelación de Dios en esa historia humana. Y ahí emerge Dios que alienta todo el anhelo de la mujer. Vamos a dar estos dos mensajes. Primero, Dios sostiene, apoya y acompaña la lucha esperanzada por la vida humana, como acompañó la vida de Agar y de Ismael, su hijo, alentándola con su promesa y su bendición. Y segunda enseñanza, Dios ve, escucha y atiende el clamor de la esclava en su lucha por la libertad. Agar es la mujer que representa el anhelo de ser reconocida como ser humano en toda su dignidad, como mujer y con el derecho a la libertad. Agar es sobre todo la mujer que vive en la conciencia de que Dios la ve, que Dios sabe sobre ella, que la atiende en su necesidad más auténtica. Es la mujer de fe, con la mirada puesta en aquel que sabe que la ve. En la lucha por la dignidad, la fe recuerda que hombre y mujer son imagen y semejanza de Dios. ¿Será capaz Agar de transmitir a su hijo esta fe, a su hijo Ismael, varón él también, para que no se repita la historia del patriarcado? Tendrá que educar a su hijo Ismael, varón, para caminar en comunión de vida en la diferencia complementaria y referida en la entrega mutua, el don que aprendimos de la historia de Eva. Una historia que también se repite en nuestras familias. Puedo recordar un caso concreto de esa suegra que humilla a la nuera porque no puede tener hijos, incitando a su hijo a que deje esa mujer para encontrar una mujer fecunda. Yo conozco esas historias hoy. Cada uno podrá contar la suya. Historias de violencia, no del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia la mujer. Ambas historias se mezclan y hoy en día se multiplican, como a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ojalá que esta historia de Agar nos ayude a superarlas. Como Sara hacía Agar, esa historia puede ser también una realidad cuando la misma mujer asume la estructura patriarcal y se convierte en víctima y también en verdugo. Solo una mirada de fe real podrá hacernos salir de ese círculo vicioso, es decir, superar la estructura patriarcal en la imagen y semejanza del ser humano con Dios. Estas historias de mujeres nos están ayudando a descubrir esa gran dignidad de la mujer y a la vez también del hombre. Seguiremos en la próxima historia con una historia hermosa que será la historia de Ruth. Bendiciones y hasta pronto.